colocaba sobre la consola de la abuela. Como veía que resistía, fueron a traer otra matrushka. Dos matrushkas se colocaban sobre la consola de la abuela. Como veían que resistían, fueron a llamar a otra matrushka. Tres matrushkas se colocaban sobre la consola de la abuela. Como veían que resistían, fueron a llamar a otra matrushka. Cuatro matrushkas se colocaban sobre la consola de la abuela. Como veían que resistían, fueron a llamar a otra matrushka. Cinco matrushkas se colocaban sobre la consola de la abuela. Como veía que resistía, fueron a llamar a otra matrushka. Seis matrushkas se colocaban sobre la consola de la abuela. Como veían que resistía, fueron a llamar a otra matrushka. Siete matrushkas se colocaban sobre la consola de la abuela. Como veían que resistía, fueron a llamar a otra matrushka. Ocho matrushkas se colocaban sobre la consola de la abuela. Como veían que resistía, fueron a llamar a otra matrushka. Nueve matrushkas se colocaban sobre la consola de la abuela. Como veían que resistía, fueron a llamar a otra matrushka. 10 matrushkas se colocaban sobre la consola de la abuela. Como veían que resistían, fueron a llamar a otra matrushka. 11 matrushkas se colocaban sobre la consola de la abuela. Como veían que resistían, fueron a llamar a otra matrushka. 12 matrushkas se colocaban sobre la consola de la abuela. Como veían que resistían, fueron a llamar a otra matrushka. 13 matrushkas se colocaban sobre la consola de la abuela. Como veían que resistían, fueron a llamar a otra matrushka. 14 matrushkas se colocaban sobre la consola de la abuela. Como veían que resistían, fueron a llamar a otra matrushka. Que tú la veas. Un cáliz. No lo veas. No, Rafa, tú lo vas a regar. A ver, A ver, ya. es un cáliz. A ver, yo te cuento. Ya se me olvidó la canción. Un matrushka Por eso digo que hay que se apuntarlo. colocaba sobre la consola de la abuela. Como veía que resistía, fueron a llamar otro matrushka. Y ya, Listo. dos A ver. matrushkas. Una. Sí. Dos, Tres. tres. Un matrushka. ¡No, Rafa! Ya, Rafa. O vete allá, vete para allá, córrele. No, pero él se ríe. Es que tiene que cantarlo. Canta con tu tono. También que Es que canta con tu tono. Bueno, ¿y esa es su voz normal? No, sí está, no. A ver, ya. No, ya. es que no es video, es la voz. Pero la voz de la Es la voz chiquilla porque no la salió. matrusquita va a ser chiquita. Porque Un cáliz. cante, Angélica. Pero no se la sabe. un matrushka se colocaba sobre la consola de la abuela. Sí. ¡Bravo! Sí. A ver. Tápate los ojos. Una, dos y tres. Un matrushka se colocaba sobre la consola de la abuela. Como veía que resistía, fueron a traer otro matrushka. Ya. Sí, otra matrushka. A ver, Ah, ahora yo no sí. entendí otra vez. Otra vez. Consola de la abuela. De la abuela. Ahí va.
Ahí está, Angélica. Entonces tú también ponte vivaracha para que sea la primera. Para que también salgas ¿Cómo en el video. veía que Cuando estemos cobrando las regalías del disco, ¿no vas a querer? Ahí está, entonces también tú. que resistía? Fueron a llamar. El Rafa va a recibir dos partes, porque sí, también hay que reconocer que Doble hizo dos. papel. Y que hizo doble No, ridículo. pero Rafa ya ahí ya no se escucha. ¿A llamar? Pasado. Ya se escucha muy grave. Yo siento que debe de Tiene dejar que la seguir de- manteniendo su Tiene que mantener la vocecita. vocecita y luego ya entra la que sigue. Sí. Y luego ya después ya se va a perder entre las demás Sí. voces. Porque ya se oye su Sí, Rafita, las primeras veces tienes que seguir haciendo Las- tu vocecita. Por lo menos 3 veces tienes que hacer la misma voz La para que misma- se la oiga misma vocecita. hasta que se vaya perdiendo entre las graves. Porque si luego a la segunda ya haces tu voz, ya no. Entonces, un matrushka se colocaba sobre La La consola de la abuela. Como ya que resistía. Fueron a llamar otro No, matrushka. pero ese primero dice, como ya que resistía, fue a llamar otro matú. Sí. Bueno, nosotros ya sabemos. Sí. Yo ya sé. Yo ya sé. Ah, bueno, anda pues. Yo solo si no me trago, solo si no me trago. Otra matrushka. No, No, a poner no.